Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Dejé a mi esposo y a mi hija por no seguir mis reglas. Y bueno, antes de comenzar los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntame tu historia 16@gmail.com y recuerden, todas las historias son anónimas. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eugenia y en este día quiero compartirles mi historia. Mi historia comienza, yo soy hija única, soy hija de unos padres muy religiosos, donde todos los domingos muy temprano íbamos a la iglesia, íbamos a misa y no podíamos faltar a misa, si no se podía el domingo porque teníamos que hacer algo más. Íbamos por la tarde, íbamos el sábado y se iba entre semana también a la iglesia. Mis padres fueron muy rectos en lo que concierne a la religión y también en mi crianza. Ellos decidieron de tener solo una hija para poder darme todo lo que yo necesitara, de no verse en dificultades económicas en tener más hijos. No, ellos no siempre fueron de la idea de tener una sola hija para cubrir todas mis necesidades, al igual que las de ellos. Ellos desde muy pequeña a mí me enseñaron que existía el hombre y la mujer, que la familia se conformaba así y no había en mi casa no se podía hablar de que hubieran hombres con hombres, mujeres con mujeres. No, eso no estaba permitido. Incluso cuando yo entré en mi adolescencia, mis padres se dieron cuenta de una amiga que no le gustaban los hombres, entonces me prohibieron totalmente la amistad y obviamente yo obedecí a mis padres y yo crecí así, de hombre y mujer, y basta, para mí no existe otra cosa. Yo me casé a los 19 años, me casé muy joven y para mis 20 años tuve a mi primera hija y también decidí que era la única, la primera y la última. Por lo mismo hablé con mi esposo y le dije que no quería tener más hijos porque quería darle una buena solvencia económica a mi hija, al igual que como mis padres habían tomado esa decisión de tener solo una hija, yo también. Él lo respetó y me dijo que estaba completamente de acuerdo. Yo tenía un matrimonio muy bonito, muy correcto. Para su época éramos unas personas serias. Yo siempre seguía yendo a misa con mis padres. Mi esposo no siempre me acompañaba, pero lo toleraba, no lo obligaba. A mi hija sí. Yo todos los domingos la llevaba conmigo a misa y si no eran los domingos, pues íbamos cualquier otro día de la semana. Porque mi esposo y yo trabajábamos y mis padres, mi mamá cuidaba a mi hija. Yo sentía que tenía un matrimonio muy bonito donde le estábamos inculcando a nuestra hija los mismos valores que a mí me inculcaron, que solo existía hombre y mujer. La familia no se podía conformar de otra manera, solo así y de la misma manera yo le decía a mi hija, es así, es así como está escrito. Cuando mi hija fue creciendo, también la inscribí en la iglesia para que pudiera participar en todas las actividades de la iglesia, para leer, que en el coro, en esto, en lo otro. Yo quería que mi hija siguiera el mismo camino correcto que yo había seguido. Así cuando ella estuviera grande y preparada para su matrimonio, podría darle un buen ejemplo a sus hijos como yo estaba haciendo con ella. Cuando mi hija fue creciendo, que fue teniendo alrededor de 12, 13 años, me empezó a decir que quería vestirse con pantalones, con chores. A mí se me hizo raro porque yo la tenía acostumbrada con vestidos siempre abajo de la rodilla, faldas de igual manera abajo de la rodilla, sus zapatitos, sandalias, vistiéndola siempre como una niña bonita y decente, sus moñitos en el cabello y todo. Pero sí tenía pantalones, claro que tenía como cualquier otra niña, pero yo evitaba de ponérselos. Yo le decía que eran más de hombre, los chores igual, pero ella empezó a decirme que quería usar pantalones
Ya no quería que la peinara así como con moñitos, con ganchitos o que le pusiera algo en el cabello. Ella me dijo que no, que bastaba solo un chonguito, una cola y basta. A mí se me hizo muy extraño, tal vez pensé que era por la escuela, por sus amistades, que tal vez le decían cosas. Yo traté de hablar con ella, preguntarle si todo estaba bien, porque para mí esto no era normal. Ella me dijo que sí, que simplemente quería cambiar un poco su manera de vestir porque ya no se sentía cómodo con los vestidos. Claro que yo no le ponía vestidos pues muy a la antigua. Siempre buscaba la manera de ponerle vestidos que se iban adaptando a la época en la que vivíamos, que no fueran tan feos ni que ella se avergonzara de usarlos. Pero ella dijo que ya no quería más vestidos. Yo no estaba tan de acuerdo en esto porque la enseñanza hacia mí había sido de usar vestidos y faldas. Pero pues, ¿qué podía hacer? Ella ya no los quería usar y tampoco la iba a obligar. Obviamente mis padres, cuando la empezaron a ver con pantalones o que se ponía shorts, ellos me empezaron a preguntar que qué le pasaba a mi hija, que por qué usaba estas cosas. Y yo les dije que no pasaba nada, que simplemente era porque quería usarlos y ya. Su papá, por el contrario, me cuestionaba, me decía que por qué no la dejaba que usara pantalones libremente, que ya era tiempo, que ella pudiera escoger y elegir lo que se quería poner. Yo le decía que sí, que claro, que yo también estaba de acuerdo, pero que recordara que tenía que usar más vestidos y faldas que pantalones. En ese sentido, el papá, o sea, mi esposo, era muy permisivo con ella. Todo lo que mi hija decía para él estaba bien, la secundaba en todo, y por eso a veces nosotros teníamos muchos problemas. Y así fueron pasando los años, teníamos más problemas porque mi hija empezó a tener comportamientos muy raros, muy extraños, ya no quiso ir a la iglesia con nosotros, bueno, conmigo y mis padres, y el papá le decía que estaba bien, que si ella no quería que estaba bien, por lo cual empezamos a tener muchos más problemas. Nos la pasábamos casi todo el día peleando con mi hija, con mi ex esposo, porque no podían entender cómo tenían que seguir las cosas. Todo iba bien hasta en el momento en que ella empezó con sus cosas y que su papá en todo la complacía. Cuando mi hija tenía 18 años, para esto aclaro que su papá y yo siempre trabajamos para ella, para sus estudios, para que ella no se tuviera que matar trabajando, por decir así, para pagar sus estudios. Para eso habíamos decidido tenerla solo a ella, para poderle dar todo lo que ella necesitara. Volviendo al tema, cuando mi hija cumplió 18 años, me confesó que a ella le gustaban las mujeres. Para mí eso fue como un castigo. Yo me preguntaba una y mil veces qué había hecho de malo en la vida para merecerme ese castigo. Cuando mi hija me lo confesó, su papá ya lo sabía y yo le dije, ¿tú qué opinas de esto? Y él me dice, pues yo la apoyo totalmente, es mi hija, ella va a tener siempre mi apoyo y yo no la voy a juzgar y te pido lo mismo a ti. Y yo le dije que no, que yo no estaba de acuerdo en eso, que por mi lado jamás la iba a apoyar y obviamente no la voy a apoyar en ese tema porque yo desde muy pequeña le enseñé lo que era hombre y mujer, no o mujer con mujer, hombre con hombre, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo pensé que todo lo que yo había hecho con ella lo estaba haciendo bien, que todas mis enseñanzas iban a tener su fruto, así como mis padres conmigo. Desde ese momento empezamos a tener muchas peleas con el papá con mi ex esposo, con mi hija, porque ya quería ser libre, quería llevar incluso a sus amigas a mi casa. Yo le decía que no, que yo no lo iba a permitir, que no, que yo no estaba de acuerdo en eso y que jamás se lo iba a permitir, que tenía que buscar cómo enderezar su camino. Y para no hacer tan largo, pues después de 2 años, cuando ya mi hija tenía 20 años, vi que ella no hacía caso a lo que yo le decía. Entonces opté por dejarlos, a ella y a mi ex esposo.
Yo le dije que yo me iba de la casa, que yo no podía vivir con una persona así porque eso era un pecado y yo no quería que ella me arrastrara hacia su pecado. Entonces yo regresé a vivir con mis padres, que son las únicas personas que me entienden y que me han dado el apoyo en estos momentos, porque los demás me tachan de que soy una mala madre, que no apoyo a mi hija, que ya estamos en estos tiempos y que ahora ya es normal eso. Pues para mí no es normal. Para mí sigue siendo hombre y mujer y todo lo que las demás personas hagan para mí está mal, incluyendo a mi hija, y si ella no me quiere hacer caso, pues que se olvide que tiene una mamá. Sé que tal vez muchas personas no estarán de acuerdo con mi decisión, con mis opiniones, pero tampoco estoy para agradarle a los demás. Eso es lo que a mí me inculcaron, lo que yo traté de inculcarle a mi hija, mas ella no me hizo caso y es por ese motivo que ya no vivo con ellos. No sé qué será de la vida de ellos. Ella muchas veces me ha buscado, me ha llamado por teléfono, pero yo no quiero saber nada de ella. Obviamente me divorcié de su papá porque no quería que ningún lazo me uniera a él. Obviamente yo sé que el divorcio tampoco estaba en esto, porque tampoco uno, como dicen, juntos hasta la muerte, y el divorcio no está bien, pero en este caso sí, porque yo no quiero vivir en pecado como lo están haciendo ellos. Ella por elegir vivir de otra manera y él por aceptarla tal y como es. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen una opinión o un comentario, nos lo pueden dejar. Y si tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com. Y recuerden, todas las historias son anónimas.